Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo aplicar las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos, algunas de esas propiedades son muy usadas más que todo o principalmente en la solución de ecuaciones con logaritmos y expresiones algebraicas en las que tienen que ver con logaritmos o funciones exponenciales. Bien, antes de esto recordemos qué es un logaritmo. Ya sabemos que los logaritmos es una operación matemática en la cual debo encontrar cuál es el exponente al que se debe elevar esta que es la base, en este caso base 2, es decir, 2, a qué exponente se debe elevar para que el resultado sea 32. En eso consiste el logaritmo. Por lo tanto, en este ejemplo, la solución es 5, porque 2 a la 5 es 32. En eso consiste el logaritmo. Logaritmo de base 2 de 32 es 5. ¿Por qué es 5? Porque 2 a la 5 es 32. Siempre vamos a buscar el exponente. Y también recordemos que hay algunos logaritmos especiales, como por ejemplo el log, así, sin base. Un logaritmo que no tiene base, ya sabemos qué significa que es un logaritmo de base 10. Es decir, que ese sería logaritmo de base 10 de 100 y el resultado pues es 2, porque 10 a la 2 da 100. Y también tenemos otro logaritmo especial que es el logaritmo natural, se escribe ln. Y ese logaritmo natural recordemos que es un logaritmo en el cual la base es el número Euler. Es decir, que ese logaritmo natural de 24 en realidad me expresa es un logaritmo de base Euler de 24. Y en este caso el resultado es 3,178, etcétera, muchos más decimales. Bien, habiendo recordado esto, empecemos con las propiedades de los logaritmos. Primera propiedad, logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es una propiedad que me va a indicar cómo resolver o cómo desarrollar un logaritmo en el cual tenemos un producto. Dentro del logaritmo hay un producto, es decir, una multiplicación. Por ejemplo, si tengo logaritmo, cualquier base, pongámosle base A, de x por y, este logaritmo lo puedo desarrollar, lo puedo resolver, ya que tengo un producto dentro del logaritmo. Puedo separarlo en dos logaritmos, uno para el primer producto, que en este caso es x, y otro para el segundo producto, que en este caso es y. Y esos dos logaritmos se separan en una suma. Es decir, que en esta propiedad, cuando tenga un producto en un logaritmo, puedo separar ese producto en dos logaritmos iguales con la misma base, uno para el primer factor y sumando otro logaritmo para el otro factor, que en este caso es y. De esta manera puedo aplicar la propiedad de los logaritmos. La primera propiedad, si tengo un logaritmo y dentro del logaritmo hay un producto, es decir, una multiplicación, puedo separar ese logaritmo en dos logaritmos, uno para cada uno de los factores de los que estaban multiplicando en una suma de dos logaritmos, y así la puedo aplicar. Hay que tener en cuenta que estas propiedades se pueden aplicar en este sentido, es decir, tengo un logaritmo y lo separo en dos logaritmos, o también pueden ser usadas en el sentido contrario, es decir, si tengo dos logaritmos, logaritmo de base a de x y logaritmo base a de y necesito por alguna razón eh, unirlos en un solo logaritmo, pues aplicaría la propiedad y lo volvería una multiplicación. Por ejemplo, si llego a tener la siguiente operación, logaritmo base 3 de 9 más logaritmo base 3 de 3. Esto lo puedo unir todo en un solo logaritmo y lo único que tendría que tener en cuenta es que este 9 y este 3 pasan de una suma a una multiplicación. Es decir, que esto uniéndolo, aplicando la propiedad del logaritmo de un producto, podría escribirse logaritmo en base 3 de
9 por 3. Es decir, que sería el logaritmo base 3 de 27. Y ya sabemos que el resultado, pues en este caso sería 3 porque 3 a la 3 da 27. Lo importante acá es que aprendamos que siempre que tenemos una suma de logaritmos, puedo unirlos en un solo logaritmo, pero ya sabemos que lo que contenían esos logaritmos se convierte en una multiplicación, o si por el contrario tengo una multiplicación de logaritmos y necesito descomponerlo, separarlo, entonces lo puedo separar en una suma de dos logaritmos, uno para cada parte del producto. Y esa es la primera propiedad de los logaritmos. Miremos la segunda propiedad. Segunda propiedad, logaritmo de un cociente. Ya sabemos que un cociente es el resultado de una división. Es decir, que en esta propiedad vamos a ver que se puede realizar cuando tenemos un logaritmo y dentro del logaritmo tenemos un cociente, es decir, una división. Por ejemplo, si tengo el siguiente logaritmo en cualquier base, pongámosle en este caso base A, de x sobre y. De manera similar a la propiedad anterior, el logaritmo de un cociente también puede separar esos dos términos que están dividiendo, x y y en este caso, pero en este caso no se separan en una suma, sino en una resta. Y le voy a poner un logaritmo a cada término, es decir, a x, otro logaritmo a y, pero van a quedar restando, no sumando como en la multiplicación, sino restando porque aquí es una división. Es decir, que en este caso el resultado de aplicar la propiedad del logaritmo de un cociente sería logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Y ya he aplicado la propiedad del logaritmo de un cociente. Descompuse o separé el logaritmo que tenía con un cociente en dos logaritmos que ahora quedaron restando. Igual que en el caso anterior, que en la propiedad anterior, puedo aplicar esta propiedad en este sentido o también en este sentido. Es decir, que si tengo una resta de dos logaritmos con la misma base, puedo unirlos y ya sé que como es una resta, los términos de los logaritmos van a quedar en una división. Un ejemplo podría ser si necesito calcular el logaritmo base 2 de 4 octavos. Tengo una división. Para calcular ese logaritmo, pues simplemente podría logaritmo base 2 de 4 menos logaritmo en base 2 de 8. Y ya puedo resolver por separado estos logaritmos que están muy fáciles. Logaritmo en base 2 de 4 pues es 2, porque 2 a la 2 es 4, menos, y logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 a la 3 es 8, y 2 menos 3 da menos 1. Y con esto ya he solucionado aplicando la propiedad de los logaritmos. Logaritmo de un cociente. No olviden que se puede hacer en el sentido que lo realizamos, descomponer un cociente en una resta, o si tengo una resta puedo descomponerla en un cociente. Muy bien, vamos con la tercera propiedad. Tercera propiedad, logaritmo de una potencia. ¿Cómo desarrollar un logaritmo en el cual, dentro del logaritmo obviamente, hay una potencia? Es decir, tenemos un exponente. Bien, en este caso, para esta propiedad, tenemos un logaritmo, por ejemplo, logaritmo de cualquier base, pongámosle base b, de x elevado a la y. En esta propiedad tenemos, no lo vamos a demostrar, simplemente vamos a demostrar cómo se aplica, que si tenemos una potencia en el logaritmo, aquí x elevado a la y, simplemente puedo coger el exponente, que en este caso es y, y pasarlo a multiplicar al logaritmo para que la expresión que está dentro del logaritmo ya no sea una potencia, ya no tenga exponente.
Entonces en este caso, aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia, y pasaría a multiplicar al logaritmo y quedaría con la misma base, pero ya solo queda la x, sin el exponente. De esta manera podemos deshacernos de un exponente molesto en alguna operación con logaritmos. No olviden que se puede aplicar tanto en esta dirección como en el sentido contrario. Es decir, si tengo un número multiplicando a un logaritmo o una cantidad o una variable multiplicando al logaritmo, puedo hacer la propiedad del logaritmo de una potencia y pasar ese número, esa cantidad, esa variable como un exponente, es decir, en el sentido contrario que lo hicimos. Por ejemplo, si tengo logaritmo base 10 de 8 al cuadrado, pues ya sabemos que para aplicar esta propiedad simplemente cojo el 2 que está elevando aquí al 8 y lo bajo a multiplicar al logaritmo. Es decir, que aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia sería 2 por logaritmo base 10 de 8. Y ya pues calculo el logaritmo base 10 de 8 y lo que me dé lo multiplico por 2. El resultado sería 2 por 0,903. Eso me da el logaritmo con más decimales. Multiplicamos eso por 2 y el resultado pues es 1,806, etcétera. Perdón, 1,806 y más decimales. Y de esta manera podemos aplicar siempre que lo necesitemos el logaritmo de una potencia. No olvidemos, vuelvo y recuerdo, que puedo simplemente bajar el exponente a multiplicar como lo hice acá, o dado el caso si necesito, puedo hacer al contrario. Una cantidad que está multiplicando la devuelvo como exponente, es decir, en el sentido contrario de la aplicación de la propiedad. Bien, vamos para la cuarta propiedad y última. Cuarta propiedad, logaritmo de una raíz. Es decir, si dentro de un logaritmo tengo una radicación. ¿Qué hacer? ¿Cómo resolver? Bien, entonces esto es en el caso que tenga un logaritmo, cualquier base, pongámosle base a, de la raíz cuadrada de x. Noten que la raíz no tiene índice, ya sabemos que es raíz cuadrada, aquí puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Bien, en este caso la propiedad dice que ese índice de la raíz puede pasar a dividir al logaritmo, algo parecido a lo de la potenciación, pero en lugar de pasar a multiplicar, acá va a quedar dividiendo al logaritmo. Esto se hace con el índice de la raíz y al hacer esa operación ya no tendrá raíz el logaritmo, podría calcularlo libremente. Entonces aquí, aplicando la propiedad del logaritmo de una raíz, tendríamos el logaritmo base a de x y la raíz que era cuadrada, ese índice no queda ahí, sino que queda aquí dividiendo a todo el logaritmo. Es decir, que esta sería la forma correcta de aplicar el logaritmo de una raíz. De la misma forma en que las versiones anteriores, podemos aplicarlo así, o por el contrario, si tengo un número molesto o una cantidad o una variable en un denominador y quiero deshacerme de él, lo puedo pasar al logaritmo y convertirlo en una raíz. Por ejemplo, si tengo logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de 27. Es un logaritmo para calcular, pero tenemos una raíz. Si lo deseo, puedo utilizar la propiedad del logaritmo de una raíz para que sea de pronto más fácil calcularlo. Entonces, la raíz, que tiene índice 2 porque es raíz cuadrada, pasaría al denominador o a dividir a todo el logaritmo. Entonces esto quedaría logaritmo base 3 de 27 dividido en 2 al aplicar la propiedad del logaritmo de una raíz. Y con esto ya puedo calcular más fácil el logaritmo. Logaritmo base 3 de 27, pues ya sabemos que da 3 porque 3 a la 3 es 27.
sobre 2, es decir, que el resultado es 3 medios. Y así resolvemos aplicando el logaritmo de una raíz. No olviden nuevamente que podemos utilizar esta propiedad en cualquiera de las dos direcciones. Estas propiedades de los logaritmos son muy útiles a la hora de resolver ejercicios con álgebra, con variables y logaritmos, ecuaciones y demás. Por ejemplo, si tengo la siguiente expresión, logaritmo de xy a la 2 sobre z, y necesito que sea más simple, que no tenga tanto término dentro del logaritmo. Descomponerla en uno o más logaritmos, pero que queden sin denominadores, sin exponente y demás. Pues bien, entonces esto lo podría hacer aplicando las propiedades de los logaritmos. ¿Cómo puede ser? Bueno, entonces nos damos cuenta en primer lugar que aquí hay un cociente, hay una división. Si aplico el logaritmo del cociente, entonces esto se separaría en un logaritmo para el término de arriba y un logaritmo para el término de abajo y quedarían restando. Es decir, que quedaría logaritmo de xy a la 2 menos logaritmo de z. Y ya he aplicado la propiedad del logaritmo de un cociente. Descompuse esa división en dos logaritmos que quedaron restando. Ahora, si nos fijamos acá, tenemos un producto. Este producto, que es x por y a la 2, podemos también separarlo, dividirlo en dos logaritmos adicionales, pero como están multiplicando, van a pasar a ser una suma. Entonces quedaría logaritmo de x más logaritmo de y a la 2 menos logaritmo de z. Y ya descompuse todo en tres logaritmos, uno para cada uno de los términos o variables que intervenían. Y finalmente puedo aplicar otra propiedad, que es esta, la del logaritmo de una potencia. Y ya sabemos que el exponente pasaría a multiplicar acá el logaritmo para que no queden exponentes en las expresiones. Entonces podría resolver aplicando la propiedad del logaritmo de una potencia y el resultado sería logaritmo de x más 2, recuerden que el 2 baja a multiplicar, logaritmo de y menos logaritmo de z. Y con esto ya he desarrollado, ya descompuse lo más que se podía esta expresión que teníamos inicialmente en varios logaritmos, sin exponentes y sin multiplicaciones ni divisiones en sus términos. Así aplicamos todas las propiedades de los logaritmos cuando se necesite. Miremos otro ejemplo. Desarrollemos ahora el logaritmo base b de x raíz de y sobre z, todo esto elevado a la 3. Tenemos una expresión dentro de un logaritmo. No queremos que sea tan compleja, queremos separarlo en logaritmos para que sea más simple. Entonces, aplicamos las propiedades. Primera propiedad que voy a aplicar, deshacerme de este exponente, ya sabemos, baja a multiplicar al logaritmo. Y ya no tendríamos exponente, por lo cual quedaría 3 logaritmo base b, dentro del paréntesis quedaría x raíz de y abajo z. Y ya apliqué la propiedad del logaritmo de una potencia. Ahora, dentro del logaritmo quedó un cociente, una división. Estamos dividiendo x raíz de y entre z. Lo separo en dos logaritmos que quedarían restando para deshacernos de la división. Y tendríamos entonces 3 logaritmo de b, base b, de x raíz de y, menos 3 logaritmo base b de z. Y ya me deshice el de la división aplicando la propiedad del logaritmo de una división. Ahora aquí quedó un producto, x por raíz de y, acá. Y ya sabemos que aplicando la propiedad de logaritmo de un producto podemos separarlo en dos logaritmos que van a quedar sumando. Entonces tendríamos 3 logaritmo base b de x
más 3 logaritmo base b de raíz de y menos 3 logaritmo base b de z. Y así apliqué la propiedad del logaritmo del producto. Y finalmente aquí tenemos una raíz, podemos aplicar el logaritmo de una raíz, la propiedad, deshacernos de esa raíz, ya sabemos que el índice, que es 2, pasaría a dividir al logaritmo. Finalmente, entonces el resultado de todo esto, de descomponer todo esto, sería 3 logaritmo base b de x más 3 sobre 2, es decir, 3 medios, porque la raíz, el índice de la raíz pasa a dividir, logaritmo base b de y menos 3 logaritmo base b de z. Y así hemos resuelto, aplicando las propiedades de los logaritmos, hemos descompuesto esta expresión un poco compleja en 3 logaritmos y ya no tenemos multiplicaciones, divisiones ni exponentes en sus logaritmos. Ahora, hagamos un ejemplo al contrario. Algo muy común en las expresiones algebraicas o en las ecuaciones es cuando se trabaja logaritmos que de pronto necesite unir dos o más logaritmos en un solo logaritmo para poder resolverlo. En este caso tengo la siguiente operación. Logaritmo natural de 2x más 1 más el logaritmo natural de x más 2. Como pueden ver, son dos logaritmos. Necesito resolverlos dejando un solo logaritmo. Pues aplicando las propiedades de los logaritmos, sabemos que si tengo una suma de dos logaritmos, puedo unirlas en un solo logaritmo y esto que está dentro de los logaritmos se va a convertir en un producto, en una multiplicación. Es decir, estoy aplicando la propiedad del logaritmo de un producto, pero de forma inversa. Tengo los logaritmos separados, los voy a unir. Entonces aquí tendríamos logaritmo natural de, y aquí viene la multiplicación, 2x más 1 por x más 2. He reunido todo en un solo logaritmo. Ya solo sería cuestión de aplicar aquí la multiplicación de estas dos expresiones y resolver. Entonces ya sabemos cómo se multiplica. Tendremos logaritmo natural. 2x por x son 2x a la 2. 2x por 2 son 4x. 1 por x es x y 1 por 2 es 2. Luego reúno los términos semejantes y finalmente obtendría el logaritmo natural de 2x a la 2, 4x más 1x es más 5x y más 2. Y con esto ya logré que todo lo que tenía en dos logaritmos los reuní en un solo logaritmo. Muy importante aprender a realizar este tipo de prácticas con las propiedades de los logaritmos cuando se están resolviendo operaciones algebraicas con logaritmos o de pronto ecuaciones logarítmicas o exponenciales. Hemos reunido entonces los dos logaritmos en un solo logaritmo. Hagamos un último ejemplo. Tengo la expresión 1/5 logaritmo mn más logaritmo m a la 2n menos 1/10 logaritmo mn. Y quiero reunir toda esta expresión en un solo logaritmo. ¿Cómo podría hacerlo entonces para reunir toda esta expresión en un solo logaritmo? Bien, antes de empezar, me puedo dar cuenta que hay algunos logaritmos que son semejantes. Es decir, este logaritmo con este logaritmo, esos dos logaritmos son iguales, tienen logaritmo mn, la misma base y las mismas letras, como lo pueden ver, logaritmo mn. Son logaritmos semejantes. Puedo reunirlos, reducirlos, haciendo una suma algebraica con sus coeficientes, 1/5 y 1/10. 1/5 menos 1/10, entonces me da 1/10. Es decir, que aquí tenemos 1/10 logaritmo mn más logaritmo m a la 2n. Listo, ya reduje esto a dos logaritmos nomás. Ahora tenemos una suma de logaritmos.
Para que esto se convierta en un solo logaritmo, aplico la propiedad del producto de logaritmos y ya sabemos que esta suma se convierte en una multiplicación. Además, también tengo aquí una fracción, un número que está con este logaritmo, y para que esto no quede así, debo pasar este 10 a un índice de una raíz. Voy a hacer eso primero, convierto ese 10 en una raíz y quedaría el 1 con el logaritmo, el 1 no hay necesidad de escribirlo, y el 10 se vuelve una raíz. Más, y ahora sí tenemos el logaritmo m a la 2n. Bien, ahora sí, esto se convierte entonces en un producto. Voy a volver esto un producto, tendríamos entonces logaritmo y aquí tenemos el producto de la raíz de mn, raíz décima, por m a la 2n. Pongámoslo entre paréntesis para indicar la multiplicación. Y ya reuní los dos logaritmos en un solo logaritmo. Ya solo quedaría resolver la operación aplicando las propiedades de las raíces y de la potenciación. Si de pronto tienen dudas ahí pueden ver otros videos. Y quedaríamos entonces con la raíz décima de m a la 21 y n a la 11. Y con esto hemos terminado de desarrollar el ejercicio que teníamos en tres logaritmos, lo unimos en un solo logaritmo, aplicando las propiedades. Entonces ya sabemos, tenemos claras las propiedades, que son las cuatro vistas inicialmente. Logaritmo de un producto, el producto se convierte en una suma, o si tengo una suma de logaritmos la vuelvo un producto. Tenemos también logaritmo de un cociente, una división se vuelve una resta, o al revés, si tengo una resta de logaritmos lo vuelvo una división. Logaritmo de una potencia, el exponente pasa a multiplicar, o si tengo algo multiplicando lo puedo pasar a exponente. Y finalmente el logaritmo de una raíz, que el índice pasa a dividir, o viceversa, tengo el índice, el número dividiendo, puedo pasarlo como índice de una raíz. Y esas son todas las propiedades de los logaritmos. Muy bien, mis pupilos, ya estamos listos para trabajar con operaciones logarítmicas, ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales, problemas y demás, pero eso lo dejaremos para un próximo video. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.